Regional de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, bajo la modalidad de estudios a distancia y en su proyecto Microbiología, tiene el placer de presentarles el tema número 2, titulado La sacordina. Pero bien, para poder entender sobre este tema, ya que la sacordina está dentro de la clasificación de los parásitos, debemos entender qué son los parásitos. Los parásitos son microorganismos animal y vegetal que viven a costa de otro de distintas especies, alimentándose de él y después hospedándolo sin llegar a matarlo. Se llama entonces parasitismo la relación que se establece entre estas dos especies, ya sea vegetal o animal. En esta relación se distinguen dos factores biológicos muy importantes, como lo son el parásito y el huésped. El parásito vive a expensas de la otra especie a la que se le denomina huésped. El parásito compite con el consumo de las sustancias alimentarias que ingiere el huésped. Por tal motivo, existen formas de parásitos en muchos grupos biológicos. Entre ellos están los virus, las bacterias y los hongos. Atendiendo al lugar ocupado en el cuerpo del huésped, el parásito podría entonces clasificarse en ectoparásitos, mesoparásitos y endoparásitos. Los ectoparásitos viven en contacto con el exterior del hospedador, por ejemplo la pulga o la garrapata. Esto entre otros. Los mesoparásitos poseen una parte del cuerpo mirando hacia el exterior y la otra anclada profundamente en el tejido de su hospedador. Y los endoparásitos viven en el interior del cuerpo de su hospedador, tal es el caso de las sarcodinas como tal. Las sarcodinas son microorganismos unicelulares pertenecientes al reino protozoario. Este grupo es conocido como rizópodos. Dentro de las sarcodinas se encuentran organismos como son las amebas, parásitos que se hallan distribuidos por todo el mundo. Se reproducen por bipartición, originando dos células de igual volumen. Carecen de centriolos y flagelos y poseen varios tipos de movilidad. Se reconocen por la formación pseudópodos, es decir, pies falsos, que son prolongaciones citoplasmáticas que usan para la locomoción y para rodear y absorber partículas alimentarias. Las clases de sarcodinas son asimétricas, es decir, tienen simetrías esféricas. Son los protozoarios más sencillos. Sus células aisladas son ampollas que cambian de forma cuando se mueven. Bien, en cuanto a la morfología, tenemos que, cuando hablamos de la morfología, nos referimos a la estructura de la amiba. Allí señala que la amiba es una masa de protoplasma claro, incoloro y de aspecto gelatinoso. Ustedes se preguntarán, ¿cuánto de longitud tiene una sarcodina? Una sarcodina tiene 0,60 milímetros de longitud. La sarcodina es flexible, de forma
Siguiendo en las figuras que se presentan, señalamos acá el ectoplasma. El ectoplasma es la parte superficial, como pueden apreciar allí en la imagen, y también es la parte vítrea de la amiba. Por último tenemos el endoplasma. El endoplasma es la parte central. Se pudiera dar un ejemplo aquí que es como el cuerpo de la sacordina. Y por ende, las sacordinas, ellas cambian de forma es cuando se mueven. Clasificación. En la clasificación de las sacordinas, tenemos que las sacordinas son seres polifiléticos, es decir, de ramas dispersas, y que, por supuesto, como se señalaba en la anterior lámina, está sujeto a la imprecisión en la definición. Es por ello que allí se utiliza el término ameboide, que quiere decir que no proporciona la identificación de un organismo. Por tanto, esta se clasifica en 4 tipos. Como pueden observar aquí, tenemos el primero, que son los filopodios. Los filopodios son ectoplasmáticos y son filamentosos. Allí tenemos una imagen que describe los filopodios. También tenemos los lobopodios. Los lobopodios son comunes, son las amibas parásitas y su naturaleza es ectoplasmática y endoplasmática. Observemos la imagen. Vamos con la tercera en el orden de clasificación, los rizopodios. Estos son filamentosos y ramificados, y es necesario destacar que se encuentran en especies de vida libre. Fíjense como allí tenemos una imagen que señala lo que decíamos anteriormente, que son ramas dispersas. Allí tenemos, ¿ven? No hay la figura definida en ninguna de las que hemos presentado. Por último tenemos los autopodios, que son, ellos difieren de los 3 anteriores. Ellos poseen un eje fibrilar. Fíjense como parecen una cadenita por su constitución fibrosa. Generalidades de sarcodina. Tenemos 3 géneros que son géneros entamoebas. Este comprende a todas las amebas endoparásitas. Un gran número de especies de este género son parásitos del intestino humano. Este género contiene 5 especies, que la vamos a definir como lo siguiente. Entamoebas histolíticas. Es un protozo parásito anaerobio con forma ameboide. Como su nombre lo indica, es patógeno para el humano y para los cánidos. Entamoeba dispar. Es un parásito unicelular del reino de los protistas. Filogenéticamente es uno de los organismos eucariotas más primitivos. Entamoeba coli. Fácilmente encontrado en los intestinos de algunos animales, incluido el hombre. Se presentan tanto en sujetos sanos como en enfermos. Entamoeba armagni. Es una ameba frecuentemente encontrada en los intestinos, algunos de animales, incluido el hombre, no ingieren los glóbulos rojos. Por último, de las especies, encontramos las entamoebas gingivales. Se encuentran en la boca humana, desarrollándose en los tejidos de las encías alrededor de los dientes. El segundo género podemos encontrar el género Endolima nana. Viven en invertebrados e invertebrados en el intestino grueso del ser humano, en el nivel del ciego, y se alimentan de las bacterias. Por último tenemos el género Ioramoeba, que es un parásito comensal exclusivo del intestino humano, es decir, vive a expensas del hombre, mas no le ocasiona daño.
enfermedades y transmisión de las sarcodinas según el género y especie salmuera. Estolítica. Es patógena para el hombre. Causa cuadros diarreicos, amibiasis intestinal, amibiasis hepática y colitis. La dispar no es patógena, por eso no necesita tratamiento y no causa ninguna enfermedad. Al igual que la Hartmann, no es patógena, no causa ninguna enfermedad y no requiere ningún tratamiento. La coli no es patógena, es inofensiva. Solamente cuando el individuo tiene las defensas bajas o mala nutrición puede causar cualquier reacción. La gingivitis no es patógena. Se transmite por medio de la saliva de un individuo infectado a una persona sana. Endolimas, aunque no causa ninguna enfermedad, su patogenidad para el hombre está en discusión, ya que se han detectado casos de diarrea crónica asociadas a este parásito. Su transmisión es fecal, oral, de animal a persona. Iodomonas no es patogénica, aunque no causa ninguna enfermedad, es una contaminante fecal, oral, transmitida por los alimentos o aguas en las poblaciones donde se detecta el parásito. Ahora bien, hemos desarrollado lo que es el tema de las sarcodinas. Es impresionante la cantidad de influencia que tiene a nivel de los seres vivos. Como conclusión, podemos establecer que ningún ser vivo está exento de ser atacado por este microorganismo, que como fue descrito, no tiene una forma definida y en algunos casos son patógenos, causando daños severos que pueden ser tratados clínicamente y en la cotidianidad. La forma directa de prevenir es lavando los alimentos. Por supuesto, evitando el contacto con los heces fecales. En fin, las sarcodinas